Buenos días. Buenos días, les damos la bienvenida desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy en la capacitación Ley de Salud Mental y su aplicación en personas mayores. Les mencionamos que esta capacitación está siendo grabada y el video resultante será de acceso público, conteniendo la imagen de cada uno de los participantes. El tratamiento de la información se realizará de conformidad con la Ley 18.331 del 11 de agosto del año 2008 de protección de datos personales y acción de habeas data. Les solicitamos silenciar por favor sus micrófonos, pueden ir haciendo sus comentarios a través del chat y luego de la exposición habrá un espacio para intercambio. Contamos con la presencia de Pia Rampa, intérprete de lengua de señas uruguaya. Nos acompaña también la directora nacional del Instituto de las Personas Mayores, Malva Torterolo. Y les contamos que en la capacitación, la Ley de Salud Mental y su aplicación en personas mayores, contará con la exposición del doctor psiquiatra Horacio Porciúncula, director del área programática para la atención en salud mental del Ministerio de Salud Pública. El doctor Horacio Porciúncula fue director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables desde el año 2010 al 2017. Fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay desde 2007 a 2009. Fue responsable a su vez de la Policlínica de Adolescentes con Patologías Graves del Centro Hospitalario Pereira Rosell en el año 2005. Director técnico del Centro de Adicciones del Hospital Italiano desde el 2005 al 2010, coordinador también de Psiquiatría Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell desde el 2005 al 2010, docente colaborador de Farmacología de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica desde 2006 a 2009. En relación al tema que nos convoca, es importante mencionar que en el escenario de aprobación de la Ley de Salud Mental número 19.529 y el Plan Nacional de Salud Mental en Uruguay, se propone una mirada de su aplicación en personas mayores. La nueva normativa establece un cambio de paradigma en el modelo de atención a la salud mental, tomando factores protectores individuales y sociales de las personas mayores para la construcción del proyecto asistencial. En esta actividad se propone realizar un breve abordaje teórico e interinstitucional de la temática a partir de la presentación y análisis concreto de algunas situaciones particulares. Esta actividad forma parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que es organizado por el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que se viene desarrollando durante el presente año, dado que el pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo objetivo es aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo, y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. Nos parece sumamente relevante contar con una exposición en esta temática. La actividad durará aproximadamente 1 hora, así que bueno, ahora los invitamos a escuchar al doctor Horacio Porciúncula. Adelante, Horacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio y fundamentalmente con una temática tan importante y tan relevante como la que tiene que ver con las personas mayores en el Uruguay en particular y en el mundo en general. La intención un poco es compartir con ustedes elementos que tienen que ver con la ley 19.529, que es la ley de salud mental, la relación con las personas mayores, pensar juntos algunas situaciones en particular y ver de alguna forma cómo generar un espacio de intercambio en el cual podamos enriquecernos todos con las diferentes miradas. Sin duda, con las expectativas nuestras en este momento son la de
de alguna forma poder disfrutar de este momento y disfrutar de este espacio, ¿no? Digo, la idea es que este sea un tiempo de compartir y de disfrutar estas cuestiones a veces con los aspectos tecnológicos nos hacen de alguna manera sentir que la retroalimentación de ustedes es a través de la pantalla. Así que abierto a esa retroalimentación y agradeciendo entonces una vez más este espacio. Y en ese sentido vamos a empezar a movernos con la pantalla. A ver qué está pasando aquí. Ahí está. Puse esta primera imagen que dice que no hay salud sin salud mental y sin salud mental no hay salud. Porque este fue un eslogan de la Organización Panamericana de la Salud de hace algunos años atrás, hace pocos, pero que en términos generales le da mucho sentido a lo que tiene que ver con la asociación, en lo que tiene que ver con salud mental y salud, muy sencilla de entender y muy sencilla de explicar. Pero en las personas mayores esto adquiere un aspecto muy relevante, ¿no? Digo, que vamos a ir viendo seguramente a través de lo que sea esta presentación, los aspectos que tienen que ver con la afectación de una u otra y cómo ambas cosas se van reactivando en forma permanente. No sé, ¿se ve bien la pantalla para ustedes? ¿Sí? Perfecto. Bien, porque a mí me aparece una frase que dice, por favor, alejar la ventana. Ahí está saliendo. Está, gracias. Quería comenzar con esta presentación con esta pregunta y con esta imagen, ¿verdad? Digamos, ¿da miedo envejecer? Lo dejo bien abierto y me gustaría que de repente sobre el final podamos volver a retomar esta interrogante y podamos ver de qué manera, si es que da miedo, por qué da miedo, y si no da miedo, cuáles serían los factores que nos protegerían, ¿no? La primera cuestión es ver algunas de las definiciones que tienen que ver con la salud mental. Y yo subrayé algunas de las palabras en estas definiciones. La del bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente en la OMS. El estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social, laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. Y en esta segunda frase subrayé equilibrio emocional y calidad de vida. En la primera frase de la Organización Mundial de la Salud, que tenía que hablar con los aspectos intergeneracionales, que seguramente para muchos de ustedes son claros y muy usables cotidianamente, pero para algunas otras personas hablar de lo intergeneracional nos permite también de alguna manera hablar de las situaciones en las cuales en una familia conviven 3 generaciones, los padres, los abuelos y los hijos, y los diferentes roles que se van cumpliendo a partir del momento en que pasa una persona a ser considerada persona mayor. Y que en algunos casos, en el caso de las mujeres en general, se transforman en un aporte que tiene que ver con el cuidado de los niños, que permite que los padres puedan salir a trabajar, o colaborar con los aspectos domésticos. Y los hombres muchas veces también tienen el aporte económico de la jubilación y la confusión de eso para el sostenimiento del núcleo familiar en forma global. Y este primer aspecto que quiero hacer mención tiene que ver también con esto de esto intergeneracional y el bienestar subjetivo, ¿no?
porque a través de nuestra experiencia clínica hemos visto, sobre todo en este tipo de relacionamiento, el diferente rol que se va ocupando y que también genera un importante bienestar subjetivo. Algunos de los autores dicen que la parte emocional y afectiva del relacionamiento con los nietos es un elemento de salud mental y muy disfrutable. Y eso está bien, sentirse que uno sigue sintiéndose útil, y eso también habla de la posibilidad de poder sentirse, desde el punto de vista de la salud mental, también sentirse bien. En la segunda frase, que es de los familiares, hacen especial hincapié en el equilibrio emocional. Ya rápidamente, seguramente lo voy a decir más tarde, pero rápidamente me gustaría decir que estamos hablando de personas mayores donde la enorme mayoría de ellas son personas que viven en, en los lugares habituales, ¿no? Digo, algunos de ellos en esta cuestión de lo intergeneracional, pero otros, en su gran mayoría también, viven solos y se mantienen autónomos y no necesito ninguna estadística muy sofisticada, a pesar de que las hay lo dice, de que a nivel de las personas que me rodean, de 89, 91 años, que siguen viviendo solas con una aceptable calidad de vida. Digo por esto de los aspectos que tienen que ver con lo que es el equilibrio emocional y cognitivo, que después vamos a hablar en la afectación de estos aspectos y cómo estas cuestiones afectan también el nivel de funcionamiento y por ende la salud mental. Esta otra definición que estamos acá a la vista es la que dice la ley de salud mental, ¿no? A los efectos, dice la presente ley de salud mental, también habla de bienestar y también habla de lo que puede ser afrontar las tensiones normales de la vida y la contribución a la comunidad. Sobre estos aspectos, y habla en el mismo párrafo, habla de lo que son procesos dinámicos que están determinados por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y en este caso yo también agregaría lo que tiene que ver con los trayectos de vida. El primer gran comentario que quiero hacerles con respecto a la ley 19.529 y la ley de salud mental, que la ley de salud mental viene a sustituir una vieja ley 81 años después, y que tiene un par o más de un par de cuestiones que la hacen realmente valiosa. Una de ellas es que este proceso de construcción de la ley se hizo a través de un trabajo conjunto con todas las partes involucradas e interesadas en la modificación de la ley, incluyendo familiares, usuarios, colectividades técnicas, científicas, etcétera, que llevó muchísimo tiempo de discusión. Y la segunda cuestión que me parece bien importante resaltarles a ustedes es que esta ley fue votada por todos los partidos políticos en el periodo pasado, lo cual le da el estatus de una ley de Estado, ¿no? Digo, si bien en el transcurso del tiempo, como suele suceder, algunas de las cuestiones operativas se han ido enlenteciendo, pero en términos generales es una ley que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una cuestión que llevó a unos procesos de discusión a nivel parlamentario y que de alguna manera nos dan la satisfacción de poder sentarnos frente a cualquiera y decir, esto es una ley que las hemos votado todos. En el término general de la ley no voy a hacer una profunda descripción de la misma, pero sí quiero resaltar dos aspectos que tienen que ver con los capítulos 4 y 5 de la ley. Es una ley que tiene 40 y pico de artículos, ha sido muy pensada, muy discutida, pero hay dos capítulos que son estos de los que quiero hacer referencia, de la interinstitucionalidad y del abordaje. Y la interinstitucionalidad es una ley que rápidamente digo que toma en consideración en primera instancia los derechos humanos, ¿no?, de las personas, y esto no es menor en todas las etapas de la vida y en particular en aquellas que tienen afectaciones en la salud mental y en las personas mayores y la vulnerabilidad, muchas veces lo vulnerable que son los derechos de estas personas en muchas oportunidades.
El hecho de hablar de la interinstitucionalidad nos dice de que la salud mental de las personas no depende de lo que es el área específica de la salud, sino que tiene que ver con muchos aspectos que vienen desde otros lugares. Y en ese sentido ha habido un enorme desarrollo desde el año 2017 en adelante, cuando se aprobó la ley, y posteriormente en el año 2019 el Plan Nacional de Salud Mental, en la importancia de la interinstitucionalidad como factor clave para el desarrollo de cualquiera de las acciones que tenemos que ver en salud. Y en las personas mayores en particulares vamos a ver que esta interinstitucionalidad tiene enorme peso. Y en realidad también debo resaltar que dentro de los socios más colaboradores y activos en esta cuestión de llevar adelante la interinstitucionalidad, se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social, que desde un comienzo, a través de lo que fueron las políticas sociales, llevó adelante todo este proceso de la interinstitucionalidad. En el momento actual hay varios grupos de trabajo sobre diferentes ejes que tienen que ver desde lo que son las áreas de implantación de la ley hasta aspectos que tienen que ver con el desarrollo de dispositivos alternativos para lograr que la desinstitucionalización de los lugares donde hay personas con largos periodos de internación, que no es tema de esta charla en particular, pero también allí hay personas mayores. El otro aspecto que quiero resaltar, que es el artículo 5 de la ley, que es el abordaje, y aquí está una de las claves del cambio de paradigma, ¿no? No es nuevo, no es milagroso en el mundo hoy por hoy, pero hablamos de un cambio que tiene que ver con un proceso en el cual los aspectos de promoción y prevención de la salud toman una importancia fundamental, donde en el tema del abordaje, la captación en el primer nivel de atención, cuando se producen los primeros síntomas o las primeras circunstancias disruptivas, que no tienen nada que ver con la presencia de la patología, sino fundamentalmente con algunos elementos que tienen que ver con los trastornos conductuales habituales, pero que de alguna manera van dejando a la persona fuera de los vínculos cotidianos, se puede hacer un abordaje mucho más útil. En términos médicos uno dice que cuanto más pronto uno detecta y diagnostica, más chance tiene de revertir. Voy a poner ejemplos claros de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, el abandono escolar como un factor de altísimo riesgo para la producción de 3 o 4 cosas que son después extremadamente graves, como son, por ejemplo, la violencia, y eso también tiene que ver con la temática, que tiene que ver con el consumo de sustancias y que tiene que ver con las alteraciones psíquicas que esta cuestión produce. Entonces, esta cuestión de la modificación del abordaje, donde normalmente el sistema sanitario era como el protagonista fundamental, en el momento en el cual el quiebre de la salud era el que convocaba. Y entonces uno como integrante del equipo sanitario estaba en el consultorio esperando a ver el próximo usuario y a ver qué trastorno, qué dificultades, qué enfermedad nos traía. Este cambio de paradigma implica el trabajo en comunidad, la construcción en comunidad con la participación fundamentalmente de todas las partes y de los usuarios en particular. Y en este caso, con la participación de lo que son las personas mayores. Este cambio de paradigma es un modelo que está basado en cuestiones muy empíricas, científicas, demostrables, que decíamos anteriormente, y que hemos tenido la oportunidad de ver en su desarrollo en diferentes lugares del mundo, en particular en muchos lugares de América Latina con sus esbozos, y en algunos lugares de Europa en forma presencial. Tuvimos la fortuna hace unos años atrás, representando al país, en estar en el proceso de desarrollo de estas estructuras en
en España y en Italia fundamentalmente. Este cambio de paradigma es lo que de alguna manera nos alienta en la cotidianidad a pensar también en las personas mayores con esta forma de abordaje diferente de esta cuestión. Traje esta revisión, porque hoy anteriormente yo les venía comentando lo que tenía que ver con la calidad de vida, ¿no? Encontramos un trabajo de fines del año pasado de un grupo chileno que hizo una revisión sistemática de la literatura relacionada con los trastornos de salud mental y la calidad de vida en los adultos mayores, como decían ellos. Y que de 1.231 artículos que se localizaron, específicamente lograron que 15 de ellos pudieran ser analizados. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustaba compartir con ustedes es el hecho que el estudio mostró que la población de adultos mayores tenía una calidad de vida definida como media o alta, por encima del promedio, a pesar de que el 31.1% de la población con trastornos mentales como estrés, depresión y ansiedad, igual podrían percibir. Y digo esto porque anteriormente en una de las definiciones hablamos de la percepción subjetiva del bienestar. Entonces, no necesariamente tenemos que asociar los trastornos, que pueden ser las dificultades o los problemas que tienen que ver con las dificultades en las alteraciones de la salud mental, como una causa determinante de lo que tiene que ver con la pérdida de la sensación de calidad de vida. Uno de los aspectos que yo quería poner sobre la mesa en tanto salud mental eran los aspectos que tenían que ver con los síntomas depresivos en las personas mayores, ¿no? Y haciendo un poco de referencia a este punto, vemos que la depresión puede causar grandes trastornos y sufrimientos y trastorna la vida cotidiana de las personas. La depresión unipolar afecta al 7% de la población de las personas mayores en general y representa un 5.7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y más que eso. Digo esto porque esta es una de las claves. Cuando uno ve como predictores de riesgo para malestares generales, o lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la idea de hacerse daño, que vamos a ver un poco más atrás, uno de los predictores es el aspecto que tiene que ver con el trastorno del ánimo, la depresión. Y en este caso, a mí me gustaba compartir con ustedes el hecho de que en las personas mayores, lo vamos a subrayar en un ratito de nuevo, el tema de la detección de la depresión no es cosa sencilla por varias razones, pero muchas veces porque hay una especie de preconcepto que dice, bueno, y sí, está callado, duerme poco, no interactúa mucho, pero bueno, ¿qué querés que haga? Digo, como una aceptación casi como que socialmente eso sería así, y de pronto uno no está pudiendo percibir adecuadamente ese cuadro depresivo. La otra cosa que ustedes la deben conocer muy profundamente en general es que para las personas mayores, en general, el ir al psicólogo, al psiquiatra, no es muy bien visto. En general hay como una resistencia y aparecen esa especie de preconceptos claves que tienen que ver con yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir? ¿No? Entonces hay como una enorme resistencia en ese sentido. El tercer gran aspecto, y por eso es bien importante el desarrollo de políticas de primer nivel, es que el adulto mayor en general, la persona mayor cuando consulta generalmente por problemas más de orden orgánico. Y hay una nosografía que nos hablaba desde hace muchísimos años de lo que se llamaba la depresión enmascarada, ¿no? Esa situación de ir al médico con frecuencia con la finalidad de un dolor que es uno u otro, que en el fondo esos dolores en realidad, dolores que son percibidos realmente por la persona,
están encubriendo un trastorno del ánimo. Por lo tanto, siempre es bien importante, también pensaba subrayarlo un poco más adelante, el hecho que en el primer nivel de atención se ha visto por un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que en realidad es una de las características del cambio de paradigma de la ley, que permita y se capacite, que es otro de los aspectos interesantes, que es la capacitación del recurso humano de primer nivel, que se capacite para detectar este tipo de situaciones, y después veremos cómo probablemente sea el mejor mecanismo para abordar este tipo de situaciones. Los adultos mayores con depresión tienen un desempeño más deficiente en comparación con los que padecen enfermedades crónicas como las enfermedades pulmonares, la hipertensión, la diabetes, etc. Y subrayo esto porque lo de desempeño más deficiente en comparación. Muchas veces nos ha pasado clínicamente la posibilidad de tener que tratar a alguna persona mayor con cuadros depresivos, que aquí también quiero hacer una disquisición, ¿no? Cuando uno habla de depresión, generalmente uno lo asocia a tristeza, a dolor y llanto, y no es la forma más frecuente que se presenta en las personas mayores. Y también, en ese sentido, muchas veces, y lo tengo clínicamente tan claro a esto que voy a decir ahora, que ver a una persona mayor con lo que uno consideraría un trastorno cognitivo grave. Recuerdo situaciones como, por ejemplo, no recordar el número de puerta de su casa, los números de teléfono, sentirse como perdido y pensar que estoy frente a una situación de un trastorno de tipo orgánico, Alzheimer, demencia senil, o qué sé yo, y que una vez que mejora desde el punto de vista del cuadro depresivo, hay una transformación de la persona en reocupar sus lugares. Me viene a la mente en este momento una persona de 86 años que había un cuadro depresivo reactivo muy comprensible frente a la pérdida de su compañero de vida, y que presentaba un poco estas sintomatologías que le hacía referencia a ustedes, y que una vez tratada de su cuadro depresivo, pudo retomar su vida normal y volver a recuperar algunos de los elementos de funcionalidad, como por ejemplo el manejo de sus cuentas económicamente, hacerse cargo de los pagos y volver a vivir sola. Esto lo pudo hacer durante 4 o 5 años posterior a esta cuestión que yo les comentaba. Por lo tanto, el hecho de tomar en consideración estos aspectos clínicos para poder ver con claridad que es posible accionar. Y también entender que la depresión como síntoma, muchas veces en esta cuestión de lo comprensible que son las situaciones generadoras de eso, que son mucho más normales sentirse triste o deprimido, que diferenciar lo que es tristeza frente a las pérdidas, de lo que es una depresión con características propias como de enfermedad. También es bueno hacerlo, porque si no uno tendría la tendencia a tratar todo aquello que de alguna manera nos pone triste, y muy por el contrario, no es el tratamiento técnico el que sirve en esos casos, sino que es el tratamiento del acompañamiento emocional y afectivo de las personas que están frente a situaciones de pérdidas, como resulta ser en algunos de los casos de las personas mayores. También decir que el hecho de la depresión, el estar deprimido también aumenta fuertemente la percepción de tener mala salud física. También es muy frecuente desde el punto de vista clínico, nos pasa también el hecho de repente ver a una persona que está cursando un cuadro depresivo, y en estas referencias desde el punto de vista del orgánico, habla de sus dolores musculares, del dolor de cabeza, de los trastornos digestivos básicamente, de los problemas de la alimentación, y fundamentalmente lo que uno desde el punto de vista clínico encuentra en algunos casos es cuando le pregunta
y tiene ganas de llorar, hay algo que la ponga mal específicamente, y bueno, y allí de repente aparece cosas que tienen que ver con el hecho de generar el espacio de comunicación. Y lo último que pienso decirle con respecto a esto de la depresión es el hecho de que la depresión no es una depresión, sino que hay varias formas de expresiones que tienen como característica la depresión. Algunas tienen que ver con estos reactivos que hablamos anteriormente, que son aspectos normales de la vida cotidiana, que a veces cuando se hacen demasiado prolongados y afectan fundamentalmente otros aspectos de los vínculos por tiempo muy largos, hace necesario que haya algún equipo técnico específico. Sino muchas veces el encuentro, y esto lo digo, la escucha, el entender, lo empático, tiene que ver con poder ayudar a estos casos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver de repente con las expresiones de la depresión en otros cuadros mucho más complejos que tienen que ver, por ejemplo, con los trastornos bipolares. Entonces, bueno, muchas veces analizar las cuestiones no desde el punto de vista de lo que es un aspecto muy puntual, sino verlo en el transcurso de la vida de la persona, si ha habido episodios de este tipo anteriormente, si estos episodios de repente estuvieron vinculados a otros o intercalados con episodios donde hubieron gastos desmedidos o actividades por encima de lo habitual, si hay antecedentes familiares. Generalmente estas cosas ya vienen muy fuertemente diagnosticadas porque se expresan mucho antes en la vida de las personas. Pero algunas veces nos ha pasado de estar como solapados detrás de estas cuestiones. Y traía también esto de la depresión y de la percepción y qué sé yo, porque como ustedes vieron en algunos de los cursos anteriores a través de las expresiones de los trastornos de la autolesión y lo que fueron de alguna manera el aumento de los suicidios, cuando uno ve las cifras de suicidio por 100.000 habitantes, mirado a la franja etaria de las personas, vemos que la cifra más alta se da por allá por las edades más de 75 y más, y fundamentalmente entre las personas de 80 a 85 años. Hemos, a través de muchos años de ir tratando de ver, de entender por qué se dan estas circunstancias. Tengo entendido que en uno de los cursos anteriores, Cristina Oguerot, la técnica, habló sobre esta temática, pero a mí me gustaba subrayar un aspecto que tiene que ver con el tipo de personas que se quitan la vida, y casi el 81% son hombres y un 19% son mujeres en la vida entera. Pero en el adulto mayor esto es más, más en hombres que en mujeres. Creo que en esta otra gráfica, ahora voy a decir algo respecto a lo anterior. En esta gráfica lo que quería mostrarles es que esto no es circunstancial, ¿no? Digamos, y que habla mucho de las conductas, de la forma que reaccionamos desde el punto de vista del género en cuanto a lo que son de repente estas conductas. Y para ello traje esta gráfica que va mostrando siempre el hecho de que los hombres se quitan la vida más que las mujeres, pero en particular quería ir al año 2002. En el año 2002, que fue el quiebre de la tablita del dólar, la cuestión económica, la crisis económica de ese año, el pico de suicidios en hombres fue mucho mayor que el de mujeres. Esto tiene que ver con un intento de entender estas circunstancias, cómo la afectación económica en lo que tiene que ver con el poder y el lugar, el rol, cómo nos afecta en forma de pronto diferente en algunas circunstancias. Esto es que tiene que ver con lo que son las lesiones graves y la pérdida de la vida, ¿no? Pero también esto lo pensamos en la pérdida de roles cuando yo al principio de la charla de hoy ponía
la imagen de que si nos asusta envejecer, pareciera ser que a los hombres nos asusta más que a las mujeres el temor al envejecimiento. Porque tiene que ver de repente con estas cuestiones más sociales, que tiene que ver con el lugar, el rol que uno ocupa o cree ocupar históricamente, en el sentido de del peso del dinero, de los lugares de decisión, etc. Cómo esas cuestiones esconden muchas veces otras fragilidades y otras debilidades. Para las Naciones Unidas ha declarado que esta es la década del envejecimiento saludable. Tomamos, este es un artículo y que debo agradecerle a mis compañeros de trabajo en el Ministerio de Salud Pública que me arrimaron esta información, que tiene que ver con cuestiones bien interesantes, porque esto nos pone, sin ningún tipo de dudas, en la enorme preocupación que implica las personas mayores, y lo más importante es ver qué hacemos en ese sentido. Y la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va en línea con los objetivos del desarrollo sostenible de esta institución, dice que 1 de cada 4 latinoamericanos será mayor de 60 años para el año 2050. Y otra de las cosas que dice es que probablemente en los próximos 20 años va a haber más personas mayores de 60 años que menores de 14. Y esto implica un montón de consecuencias desde todo punto de vista. Entonces nos obliga, y ahí vuelvo a apelar a la Ley de Salud Mental como base y paradigma, de generar cambios estructurales y en los servicios de salud, con la finalidad de responder en forma mucho más adecuada de lo que son las necesidades de las personas mayores. Y nos tenemos que preparar para ese cambio y transformar un poco el envejecimiento poblacional en una oportunidad de vida más larga y con más calidad de vida, como decíamos al principio. Y en ese sentido, se habla de lo multisectorial, ¿no? de la colaboración multisectorial para lograr estas cuestiones. Y yo les vuelvo a recordar que la Ley de Salud Mental, uno de los paradigmas, tenía que ver con la interinstitucionalidad y la mirada global, o sea que estamos yendo en consonancia con estas cuestiones, ¿no? Me pasé una acá. En ese sentido, entonces, generar y fomentar y mantener la capacidad funcional es fundamental. Vamos a hablar dentro de unos minutitos específicamente de esas cuestiones, que una persona pueda seguir funcionando y sentirse que es importante para sí mismo. Digo, muchas veces uno valora esto de la importancia en el rol, pero también es sentirse que importante para uno mismo. Algunos autores como Mario Arturo Puig o Marian Rojas Estapé, que hablan de la importancia de los niveles afectivos, sentir que uno se sigue queriendo a sí mismo, la autoestima, digamos, sentir que los aspectos creativos son fundamentales, pero creativos con un sentido realmente creativo, no como entretenimiento, ¿no? Digo, el otro día también en esto de estar atento a esta presentación y a los comentarios de las diversas personas que tengo alrededor, prestaba especial atención en ver cuáles eran las actividades que las personas mayores iban realizando con satisfacción, ¿no? Digo, y lo más interesante de esta observación era que las que con mayor satisfacción hacían eran aquellas que tenían que ver con otros, ya sea la excusa que fuera pintar o hacer cuestiones desde el punto de vista vincular de cualquier otra forma. El arte tiene mucho que ver en esto, en todos los sentidos que esto implica, pero el encuentro con el otro. La pandemia nos mostró claramente que el aislamiento y la soledad resultaron ser lapidarios en ese sentido.
cuando hacemos el análisis de quiénes eran los más afectados en el curso de la pandemia, vimos que la línea de contención emocional que de hace la 0819-20, había un enorme porcentaje de personas mayores, llamando así. De pronto también, porque tiene su sesgo, uno tiene que decir, bueno, los jóvenes no usan tanto el teléfono para llamar, sino que a través de otros mecanismos que se desarrollaron y se están desarrollando después. Pero era interesante y muy llamativo cuando llegamos a las 12.000 llamadas, que un porcentaje por encima del 40% eran personas mayores de 60 años, de 65 años en particular. Y la expresión más frecuente era el temor, la soledad, el aislamiento. Y en ese sentido también quiero hacer algún comentario bien abierto, que cuando hicimos algún análisis en aquello del aspecto de la pandemia y la soledad y esto, también muchas personas mayores nos decían que para ellos no había sido tan impactante, porque en realidad yo ya estaba bastante solo y aislado, y salgo poco, y por lo tanto no lo sentí tanto como otras personas. Pero eso en cierta forma pasó al principio. Cuando esto se fue haciendo prolongado y yo perdí la libertad de encontrarme con el otro, allí se hizo más cruel. Cuando hicimos el análisis de los intentos de autoeliminación y el suicidio consumado del año 2020, vimos que el primer semestre del año había estado por debajo de las cifras estadísticamente significativas de los años anteriores, pero que en el segundo semestre, cuando el aislamiento se hizo mucho más intenso, fue mucho más significativo en ese sentido. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de una población muy diversa, ¿no? Como dice el profesor Pérez, no hay vejez y no hay vejeces, ¿no? Digo, cada uno lo vive de alguna manera a través de su propio proyecto de vida, sus experiencias. Aquí también me voy a atrever a decir que neurobiológicamente el hecho de vivencia satisfactoria, inclusive aquellas que son desde el recuerdo, tienen una función muy sanitaria desde el punto de vista de la salud mental. Y a veces uno dice, cuando yo me encuentro con mis amigos del liceo, que tenemos un grupo de WhatsApp, y nos contamos algunas anécdotas divertidas de hace muchos años atrás, uno percibe esa cuestión de como que ese recuerdo disfrutable también se rememoró disfrutablemente en el presente. Esta cuestión del recuerdo, muchas veces cuando personas mayores nos encontramos, hablamos muchas veces de te acordás de, y ese te acordás de también tiene una función saludable, ¿no? Digo, el poder compartir cosas, vivencias del ayer, biológicamente demostrable que es bueno para la salud mental. Aunque el envejecimiento se asocia con frecuencia a la discapacidad y a las enfermedades, la mayoría de las personas mayores alcanzan la vejez con niveles adecuados de capacidad para vivir de manera independiente y mantener la salud y la participación familiar y comunitaria. Esto es de este año, ¿no? Es información de este año. Y es fundamental que las personas que trabajamos en estas áreas estemos preparados para brindar una atención integral a estas personas mayores. Y que los servicios de salud, y en especial la atención primaria, estimulen a las personas para mantener sus capacidades por medio del autocuidado y el automanejo de las condiciones crónicas. Y voy a hablar ahora rápidamente de lo que son las recomendaciones para manejar el deterioro de la capacidad intrínseca de las personas. Cuando hablamos de capacidad intrínseca, hablamos de aquellas cuestiones que tienen que ver con las capacidades físicas y mentales del individuo. Y cuando hablamos de capacidad funcional en combinación con aquellas otras cuestiones que unen algunos aspectos que tienen que ver con el uno y lo que tiene que ver a su vez con el medio también. Como esto lo tengo asociado a la salud mental,
yo tengo que hacer referencia de repente en algunos de estos puntos a cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Mejorar la función musculoesquelética y la movilidad y la vitalidad son fundamentales, porque esto me va a permitir algunos aspectos que tienen que ver con mi autonomía. Si yo puedo salir de mi casa, si yo puedo ir al supermercado o al almacén y traer un bolso, si yo puedo ir con un grupo de compañeras que estamos tejiendo y nos pasamos divino, es fundamental. Muchas veces el mejoramiento de la función musculoesquelética y la movilidad también son importantes en otro de los puntos que voy a hablar dentro de un ratito, que es la prevención de caídas, que es una de las cuestiones bastante complejas y graves. Y cuando hablamos de mejorar la función musculoesquelética, la movilidad y la vitalidad, estamos hablando también de la necesidad de una nutrición en la medida de lo posible que sea adecuada a las condiciones de las personas mayores, que sea lo suficientemente nutritiva para paliar algunas de las dificultades que tal vez se presenten en esas edades. El otro aspecto es mantener las funciones sensoriales. Y acá vamos a ver cómo esto afecta a la salud mental cuando hablamos de deficiencias visuales o... Hola. Sí. Aparte que me da... Hay un micrófono abierto. Decía que mantener las funciones sensoriales y la afectación de la salud mental. Las deficiencias visuales y la pérdida de la audición que reducen la vida social de las personas y por lo tanto esto lleva a aquellas cuestiones del aislamiento y la afectación de la salud mental que hablábamos previamente. Y esto es fundamental ¿en dónde se va a detectar esto? ¿Y qué importancia tiene? Esto se detecta en el primer nivel de atención, esto se detecta el día que la persona va al médico por cualquier circunstancia y es fundamental que cuanto más pronto se puedan de alguna manera resolver estos aspectos, se logra mantener mejor el vínculo con los demás. Por eso es bien importante porque estas cuestiones tienen que ver con el paso siguiente, que es el prevenir el deterioro cognitivo grave y tratar de promover el aspecto del bienestar psicológico. Cuando hablábamos de eso hoy tempranamente, decíamos que íbamos a hacer referencia a cómo promover el bienestar psicológico. El deterioro cognitivo, cuando se detecta en forma temprana, es posible tratar de mitigar esos efectos, ¿no? A través de acciones muy específicas. No he hecho mucha mención en lo que es la demencia senil y el Alzheimer como dos cuestiones que afectan profundamente los aspectos cognitivos, sobre todo la memoria, la capacidad de vinculación, y son complejísimos y tienen a veces una forma de evolución que es muy, muy fuerte, muy dura, muy dolorosa, y que implica estar atentos al diagnóstico precoz. No existe medicación que yo conozca que pueda evitar o prevenir este tipo de situaciones, pero hay un montón de situaciones en las cuales tienen que ver con poder mitigar esos efectos fundamentales. Y promover los aspectos psicológicos. Decía hoy anteriormente también que hay una resistencia de las personas mayores a concurrir al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, hay formas de trabajo con las personas, con las intervenciones de primer nivel, en las cuales capacitados en intervenciones que generalmente tienen que ser breves y muy estructuradas y que muchas veces ayudan como para poder solucionar el 80% de las circunstancias, y aquellas que no se pueden solucionar, capaz que tienen que pasar a un especialista en el área de la salud mental, ¿no? El otro aspecto es
que también es muy limitante y que también afecta fuertemente la salud mental. Vuelvo a la diapositiva que decía salud mental, no hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin salud, que son los problemas asociados como la incontinencia urinaria, ¿no? En nuestra experiencia clínica, que no es específica solamente de personas mayores, sino que en términos generales, también es un problema que genera mucha limitante para la salida social. Y es mucho más frecuente de lo que uno inicialmente cree. Y esta limitante genera una especie de reclusión personal, y da como vergüenza tratar estas temáticas. Y ahí, bueno, uno tiene que estar en este primer nivel de atención muy atento y ver, bueno, en algunas de las situaciones el vaciamiento vesical estimulado y motivado previo a la salida, la disminución del consumo de líquidos previo a la salida, ¿sí? Y sobre todo algún tipo de trabajo que se pueden hacer en el entrenamiento muscular del suelo pélvico que mejora en general. Farmacológicamente hay algunos fármacos que ayudan un poco, con resultado diverso, ¿no? El otro elemento es la prevención de las caídas. La prevención de las caídas es fundamental porque es la principal causa de hospitalización, y la hospitalización es terrible en la vida de una persona mayor en el sentido de que aumentan las vulnerabilidades de todo punto de vista. Lo veíamos en términos cuando el tema de la pandemia, que ir a internarse en el hospital era una situación compleja, pero la internación deja secuelas también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la salud mental, el sentirse muy frágil, el entorno se hace mucho más protector, con lo cual nos limita mucho más. Entonces, prevenir las caídas es fundamental. Y allí es fundamental también, para nosotros, desde el punto de vista de la salud en este caso, ver con el tipo de medicación que recibe la persona, porque muchas veces con la finalidad de mitigar algunos de los trastornos propios de la edad, que puede ser de repente el insomnio, utilizamos algún tipo de fármacos que en última instancia también están afectando el equilibrio, y eso puede ser complicado, o en algunas circunstancias otro tipo de fármacos con otras finalidades que pueden modificar también el equilibrio. Y en ese sentido, como decíamos al principio, el mejoramiento de la función esquelética con la movilidad, la flexibilidad, se hacen importantes. Y lo otro son factores que están alrededor de las personas, que es, transformar el medio en un medio que sea de alguna manera protector o que no sea de riesgo, alfombras sueltas, etcétera, etcétera, que pueden ser aspectos que complican. Y finalmente, en estos puntos de las recomendaciones para manejar el deterioro de la capacidad intrínseca de las personas mayores y la afectación en su salud mental, es fundamental el apoyo a las personas que cuidan, familiares u otros, ¿no? Porque ahí hay una de las claves fundamentales para la calidad de vida de las personas mayores. Y ahí me lleva al territorio de los lugares donde personas mayores conviven con otras, o en situaciones de casas de salud, etcétera, en las cuales se hace necesario generar procesos de capacitación de los cuidadores y el apoyo a la familia, porque el cansancio, la no comprensión, se transforman en aspectos que vulneran muy fuertemente los derechos humanos de las personas internadas. En el Ministerio, en este último periodo, se ha desarrollado lo que sería de alguna manera la Dirección General de Fiscalización. El Ministerio tiene la Dirección General de la Salud, la Dirección General de Coordinación, que son los directores departamentales de salud, con los cuales trabajamos los viernes, con la Dirección General de Salud trabajamos todos los días, y la Dirección General de Fiscalización, a través del último presupuesto, es también la posibilidad de desarrollar una de las cuestiones básicas del Ministerio, que es el de vigilancia y control en todos los aspectos.
En suma, entonces, estamos hablando de estrategias para el tratamiento de resistencia que ya más o menos hemos compartido con ustedes. La promoción de salud en las personas mayores se puede mejorar mediante esto que decíamos de la promoción de los hábitos activos y saludables. Ello supone crear condiciones de vida y entornos que acrecienten este bienestar y proporcionan a la persona que adopten modos de vida más sanos y fundamentalmente integrados. Esto es un rol que no es solo de las personas mayores, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo de la integración. Es un poco esto que le decía anteriormente. En esta foto que puse allí hay un joven pintando, es un graffiti que me resultó bien realista, ¿no? Digamos, porque de alguna manera quería poner esto de que uno también se construye o se destruye en relación a los demás y a la forma que los demás nos juntamos, nos miramos entre nosotros. Y esta de la atención salud mental en comunidad, más que leer lo que dice allí, les voy a contar una experiencia que fue hace unos años en la zona del Hospital Maciel, que realizó la psicóloga Valdés, que tomó las personas mayores que en las salas de espera y se propuso generar con ellos un espacio de trabajo comunitario que le llamó Vejentú Alegre, y hacía reuniones de trabajo, de compartir, de salida, de diversión, y como resultado de ello hubo una disminución bien importante del número de fármacos que estas personas consumían. Lo llamativo de esa es que tengo los videos de esa situación, que eran todas mujeres, no había hombres. Inclusive uno de los carteles decía, ¿dónde están los hombres? Y finalmente, ya terminando, puse esta de Van Gogh, porque esta pintura la hizo Van Gogh en los últimos años cuando ya estaba internado en un hospital psiquiátrico. Fue muy posterior a cuando Van Gogh se cortó la oreja, ¿no? Y ahí hablaba de que es una pintura que de alguna manera lo representaba a él en ese momento, pero que era una pintura de memoria de otro cuadro que él ya había hecho anteriormente, y la diferencia son el tipo de trazos con el cual pintó esto, y en ese momento estaba con un cuadro que, dado los años en que fue hecho, hasta el 1890, el diagnóstico siempre resultó un poco confuso si se trataba de elementos de deterioro, si era producto de las enfermedades de esos años, inclusive enfermedades venéreas, o si era un trastorno maníaco bipolar o un cuadro depresivo en el curso de una bipolaridad. Lo interesante de esto es que la memoria de esta persona estaba funcionando, porque cuando uno mira el cuadro original es muy parecido, nada más que, bueno, los trazos son diferentes, y esto habla de cómo la memoria conservada también puede de alguna manera mostrarnos cosas. Y en el cierre final, y pidiendo disculpas un poco por la imagen que voy a mostrar, puse una imagen de Quino, que en forma un poco graciosa, si uno sigue, pasan los años y antes que se nos termine la vida tratando de encontrarse a sí mismo. Para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y estoy a las órdenes para lo que quieran. Creo que cumplí más o menos con el horario que me habían previsto, así que estoy a las órdenes para compartir o recibir opiniones, aportes, miradas, conceptos, para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Horacio. Tenemos algunas consultas en el chat, pero si prefieren pueden levantar la mano a través de los iconos que tienen en la pantalla, en la parte inferior derecha, como prefieran hacerlo. Está Águeda que hace una consulta. No sé, adelante Águeda.
Buenos días. Un placer escucharlo de nuevo porque Úncula Qué siempre linda. uno participa en estas cosas. Yo como técnica en gerontología y animadora gerontológica, cada vez que escucho una conferencia de esta forma me doy más cuenta que estamos muy bien rompeados a través de nuestro trabajo en la REDAN como red de organizaciones de personas mayores, exigiendo en las políticas públicas nuestra participación. Sabemos, y está la directora Malva ahí, sabemos bien que tenemos un instituto nacional de personas mayores y que tiene que ser el órgano rector para que estas cosas cumplan. Evidentemente que el cambio de mando, el cambio de políticas, la pandemia ha llevado a que estas cosas no se pudieran seguir como se venía trabajando. Y yo me quedé con 2 o 3 cosas finales que tomó. La última imagen de que no es esa imagen que se venía dando siempre de las personas mayores y de una vez por todas y a través de las políticas públicas tenemos que cambiar la imagen de pensar, de sentir y de actuar de las personas mayores. Primero, dejar de lado el tema de adultos mayores y empezar a sentir la palabra personas mayores. Primero somos personas, después tenemos derechos, después tenemos además el tema de género, así entran todos dentro del tema personas. Eso por un lado. Después por el otro, sentir que lo que dijo Horacio, el tema del encuentro con el otro. Esto es fundamental. Hemos tenido un trabajo divino todo este año con la red, pero todo virtual porque no podíamos hacerlo. Y el Parlamento nos mostró la importancia de ese encuentro. El 20 de octubre estuvimos en la jornada Personas Mayores Diputados por un Día y ese encuentro fue formidable a pesar de tener el protocolo. No pudimos ser 99, fuimos 50 y pico, pero 60 y pico estaban en las barras. Entonces, ahí me doy cuenta que todo esto que hablamos le da más miedo a la gente envejecer que antes, porque el miedo entra también por el quédate en casa, no salgas, los muchachos andan por todos lados, que no te abracen. Eso se perdió. Y yo me doy cuenta que empezamos con algunas tareas presenciales en mi grupo y es formidable. Una señora de 91 años que se integró ayer a nuestra gimnasia recreativa, habló con nosotros porque consultó con el grupo de psicogerontólogos que estaban trabajando en el tema y hablando de la soledad que está padeciendo. Y por otro lado, la importancia de lo que destacaba del primer nivel de atención. No podemos tener salud mental si no tenemos un nivel de atención, no que el geriatra me diga, bueno, ¿qué tal? ¿Qué la trae por acá? Le repito medicamentos. Eso no es atención integral. Bueno, así que creo que volver a trabajar con el instituto como órgano rector, esa interinstitucionalidad que tenemos en el Consejo Consultivo, donde están representadas las distintas instituciones y que las políticas públicas nos den un poco de corte en el sentido, lo que están planteando a través de la REDAN es cierto, porque es necesario esta actividad. Bueno, me quedo por ahí, un agradecimiento y saber que el encuentro con el otro, el sentir que somos personas
el sentir que tenemos derecho amparados en la ley 19.430 que aprobó la Convención. Y me quedaba en el tintero. Estaban hablando de envejecimiento saludable y por el otro lado tenemos la OMS que quiere poner la vejez como enfermedad en la lista a partir de enero del 2022 y que nuestro gobierno todavía no sacó un comunicado a este respecto. Bueno, me quedo por acá. Gracias y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, Aida. Ahora no sé si tú prefieres contestar después al final o ir interviniendo de acuerdo a la... En este caso en particular, digo, agradecerle la intervención de Aida y somos 100% concordantes con las cosas que dice, así que, capaz que agregar simplemente que dentro de las personas, dentro del estigma, también está el estigma a las personas mayores, ¿no? Digo que de alguna manera recibimos o reciben situaciones de estigma. Y que en nuestra proclama del 10 de octubre pasado fue menos prejuicios, más inclusión. Y en este caso hablamos en ese sentido. Rompamos con nuestros prejuicios y seamos más inclusivos en todo sentido para las personas mayores. Gracias. Bien, hay muchos agradecimientos y felicitaciones a través del chat. Y una consulta como muy específica es si hay datos sobre la salud mental de las personas mayores en los residenciales. No tengo ese dato. Podría hablar del punto de vista de la percepción, de los encuentros que he tenido diciendo esas casas. No tengo datos porque ahí en las casas de salud se mezclan varios aspectos, algunos que tienen que ver con el deterioro orgánico, muy significativo, y eso afecta la salud mental no solo de esas personas, sino de las que están a veces en convivencia porque la situación no es la mejor. Este país tiene una enormidad de casas que funcionan al límite y otras por debajo, que es toda una cuestión de política en ese sentido, de llevar adelante una modificación estructural de ello. No tengo ese dato estadístico, pero sería bien interesante poder construirlo. Primero tenemos que construir todas las casas de salud que hay, que algunas ni siquiera sabemos de su existencia hasta que aparece alguna situación crítica. Pero sí, es válido. Bien, luego Estela, no sé si ella quiere comentar su pregunta o la hacemos por acá. Estela, ¿quieres abrir el micrófono y consultar? ¿Desarrollo largo? ¿Qué? Sí, yo dejé una en el chat, ¿me decís? Sí, tú hacías una consulta en el chat, no sé si tú quieres hacerla acá o la leemos. Sí, no, quería, que muy importante que el doctor nombró el tema de la primera atención y que si sabe de alguna manera cómo se piensa implementar esa capacitación. Yo que vivo en el interior y que represento en el Consejo Consultivo la gente del interior, las personas mayores de Redam del interior, nosotros tenemos las dificultades de las distancias y también una falta enorme de especialistas. Entonces, para nosotros esa implementación de capacitación en la primera atención es fundamental, no solo para la salud mental, sino también para otras enfermedades que a veces precisan un especialista, pero que se ha, digamos, que especializado demasiado la medicina, y aquel doctor que era clínico y que solucionaba muchos problemas, se ha ido diluyendo y cada vez más uno recibe una receta para el especialista. Nosotros precisamos un poco, no del todo, pero un poco una vuelta a que el clínico que nosotros tenemos en la centro de primera atención
resuelva esos problemas. ¿Cómo piensa que se puede implementar eso? ¿Cómo tienen pensado implementarlo? Muy bien, Estela. Sí, digo, la falta de especialistas o la superabundancia de especialistas y la baja cantidad de repente de médicos generalistas o médicos de familia lleva a que muchas veces el pase al especialista sea toda una complicación en el interior, ¿verdad? Digamos, pase al especialista, al neurólogo, y el neurólogo atiende una vez cada 15 días en el centro de la ciudad. Entonces es difícil. No, digo, el programa de capacitación que nosotros pensamos y que intentamos llevar adelante, que tiene que ver con el desarrollo del primer nivel, con las personas que trabajan en el primer nivel, ¿no? Y yo decía hace un rato atrás, Estela, que una experiencia chilena que nos tocó ver hace un tiempo atrás, que en los lugares del sur de Chile, donde las dificultades eran muy importantes de accesibilidad, ya sea por la nieve, por las montañas, por los volcanes, etcétera, se había desarrollado una capacitación a distancia, pero entre el médico referente de primer nivel o el equipo técnico de primer nivel y el usuario, la consulta con el usuario conjuntamente, de manera tal que el técnico de primer nivel va recibiendo la capacitación en la medida que lo presenta como una situación de su interés, el tratar al usuario. El usuario recibe la atención y a su vez esto se va multiplicando de manera tal de que tenga capacidad resolutiva ese primer nivel en el 80% de los casos. Nosotros hemos participado en los 3 últimos cursos de capacitación para funcionarios de la salud, para 70.000 funcionarios de la salud, con el tema de la salud mental. No sé qué tan efectivo, porque todavía no ha sido posible medirlo en términos de resultados, pero incluimos que nuestra satisfacción es haber incluido la salud mental en la capacitación de los funcionarios de la salud. Cuando digo funcionario hablo de personal administrativo, porque tiene un rol también fundamental, enfermería y técnicos, porque muchas veces la barrera de accesibilidad está dada por la no comprensión de repente del telefonista que dice, bueno, no tengo hora para el médico, esta es el mes que viene. Y de repente la persona que necesitaba el apoyo, una persona mayor, se hubiera visto beneficiada con un médico de medicina general que la recibiera o con alguien que la escuchara, porque cuando uno se acerca a un centro pidiendo ayuda es porque necesita ayuda, ¿no? Entonces, capacitar al recurso humano en todo nivel es fundamental. Hemos participado dando estos conceptos, ¿no? Del concepto de empatía, básicamente, ¿no? Pongamos en el lugar del otro. Sí, perdón, doctor, que no quiero hacer un diálogo, pero quería agregar simplemente que el problema de los especialistas es que acá en Cerro Largo nosotros tenemos el problema de que la mayoría el mes pasado renunciaron a ACE y se fueron para la sociedad privada. Y aparte de eso, están todos aglomerados en Montevideo. Entonces es una escasez de médicos realmente agobiante, diría yo, porque sí. No hay una solución inmediata. Por lo tanto, pienso que habría que tener algún impulso del gobierno para desenmarañar esta situación tan difícil, ¿no? Porque no es fácil arreglarla. Pero alguna medida va a haber que tomar. Sí, el prestador público que hace la Administración de Servicios de Salud del Estado, con el cual estamos en permanente contacto, está intentando algunas medidas paliativas. Pero sí, la diferencia en Montevideo Interior es muy, muy importante. Cuando uno mira el número de especialistas país, por 100.000 habitantes en relación con América Latina, estamos bien.
pero cuando miramos la distribución estamos muy mal. La distribución Montevideo Interior es compleja, muy compleja, pero también es compleja público-privado. Hay una migración de los públicos hacia privado por razones de mejoras económicas. Entonces, sí, seguro. que también hay que buscar formas de solucionar eso. Y la otra es que la formación de recursos humanos tampoco está haciendo con el volumen que uno esperaría. Yo lo puedo decir desde el punto de vista de lo que es la psiquiatría, digo que ahí, psiquiatría infantil sobre todo, Sí. estamos por debajo en la mayor parte del país, sobre todo al norte de Río Negro, complicados. Muchas gracias, doctor. Por favor. Tenemos a Perla, que tiene la mano levantada, y un comentario también de Elena, y después ya daríamos cierre a la actividad. Perla, si tú quieres presentarte y plantear tu consulta. Buen día, mi nombre es Perla y soy de Montevideo. Integro la Federación Caminantes de Familiares de Salud Mental. Somos partícipes con el doctor Porciúncula de muchos encuentros de trabajo. Y bueno, saludo a los que conozco de este grupo. Aquí está participando Rina, que es compañera nuestra de Rocha, y nos interesa mucho lo que están hablando y bueno, valoro mucho lo que Horacio ha comentado. Creo que el tema es amplísimo. Y en particular, como familiar vinculado al tema salud mental, nos preocupa lo siguiente. Nosotros, digamos, integramos la Comisión de Contralor de Salud Mental en el primer periodo, cuando la ley hizo esta instalación de esta comisión que brega por los derechos, y el planteo que se había hecho con fuerza allí era la preocupación por la condición de salud mental de los adultos mayores institucionalizados, sobre todo en casas de salud. Y sobre todo en el interior, en estas casas conviven situaciones de personas que buscan residencia sin tantos deterioros mentales y con personas que tienen trastornos psíquicos, ¿verdad? Y cuando consultamos al MIDES sobre la cantidad de estas instituciones, nos respondieron la lista entera de más de 1.500 residenciales, en donde no estaba discriminada la condición de adulto mayor y personas institucionalizadas por motivos de su salud psíquica en particular. Nosotros le planteamos al MIDES como Comisión de Contralor en ese momento, y aprovecho para plantearlo ahora a las autoridades mayores, que ese tipo de relevamiento y de especificación estaría bueno irlo teniendo. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros queremos insistir en el tema de las gobernanzas territoriales. Esto es, nosotros estamos promoviendo que así como desde el ámbito público se decretó una institucionalidad que se llama Comisión Intersectorial de Salud Mental, donde todos los ministerios, liderados por MIDES y por MSP, están tratando de poner recursos y de definir qué dispositivos comunitarios se van a crear. Nos parece que en el ámbito departamental hay que fortalecer la coordinación entre instituciones, porque hay mucho para hacer para facilitar el pasaje comunitario de tantas personas que están institucionalizadas. Y lo decimos porque entendemos que faltan casas de, digamos, centros de acogida para adultos mayores, centros de día. En Montevideo, por ejemplo, la Intendencia tiene 1 o 2 lugares de centros de día donde personas transcurren 4 horas, 6 horas y socializan de una manera diferente, porque la verdad, las casas residenciales para adultos mayores tienen diferentes niveles de recreación y de recuperación de habilidades. Hay algunas que son solo depósitos de personas y hay otras que se esfuerzan en brindar otros servicios. Y esto no está suficientemente normatizado y debería fortalecerse todo lo que es los aspectos de recreación y recuperación de hábitos, así como la integración comunitaria. Entonces, bueno, saludamos la iniciativa. Como Federación Caminantes estamos a la orden en Montevideo y en otras partes del interior para apoyar la salud mental de los adultos mayores. Gracias.
Muchas gracias, Perla. El otro comentario era de Elena, va un poco en la línea de lo que planteaba también Estela, de la dificultad de acceso muchas veces a las consultas, así que iba más o menos por ahí. No sé si tú quieres hacer un comentario final, Horacio, y si no, ya vamos a dar cierre a la actividad. Un comentario final breve que tiene que ver con el poner estos temas sobre la mesa es fundamental, ¿no? Digo, lo que decía Perla hace un ratito atrás de la gobernanza territorial, que implica la participación de la sociedad civil en su conjunto, y la importancia de la opinión de los usuarios y de los familiares en la toma de decisión. En cada departamento estamos trabajando con los directores departamentales de salud, tratando de llevar adelante y sensibilizar en esta temática. Sabemos que de la misma manera que en otros aspectos, esto tiene que ver con procesos, y que como todo proceso implica muchísimo esfuerzo, muchos niveles de compromiso, hasta que se logra un volumen crítico que permite el movimiento hacia adelante. Y este es un espacio, creo que tuvo ese gran valor para nosotros, que es la posibilidad de ir generando masa crítica para el logro de los objetivos, así que con eso yo me siento súper satisfecho. Y como dije al principio de la reunión, estos tienen que ser espacios que de alguna manera nos hagan sentir lo mismo que decimos para todo el mundo, que nos hagan sentir que disfrutamos de lo que hacemos. Así que eso es salud mental. Gracias. Muchas gracias, Horacio, por toda tu exposición, por todo lo que aportaste, por enriquecernos también en esta temática, a todos los participantes. Les recordamos, a través del chat, en el chat pusimos el enlace en donde va a quedar subida esta capacitación, en unos días ya podrán acceder a ella, así como en las instancias anteriores también que realizamos. Ahora vamos a dar paso a Margot Torterolo, que va a saludar, es la directora nacional del Instituto de las Personas Mayores, va a dar un saludo y cerrar la actividad. Adelante, Margot. Y bueno, buenos días a todos y todas. Para mí ese es un gusto. Encantada de conocerlo al doctor Horacio Porciúncula. Agradecerle infinitamente por esta oportunidad de poder brindarle a todas las personas mayores esta capacitación tan clara. La verdad, doctor, que me encantó. Creo que todos nos sentimos identificados en todas las partes, en todas las situaciones. Así que agradecerle también a los presentes, a toda la sociedad civil y también al equipo, ¿no es cierto?, al equipo de InMayores, porque estos temas son muy sensibles y esta pandemia nos ha puesto en tapete estos temas que creo que hay que justamente ponerlos sobre la mesa, empezar a hablar, porque esto de salud mental es un debe, que ya que se pudo en este momento empezar a verlo, se visualizó más, y como decía usted, doctor, si esto tenemos que trabajar entre todos, de forma interinstitucionalmente, y eso es lo que estamos haciendo y realizando, y lleva un proceso, pero yo creo que ya estamos en el camino. Así que agradecerles a todos por la presencia y al equipo que vienen tocando temas y capacitaciones muy importantes que nos interesa a todas las personas mayores y a toda la sociedad. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Y posteriormente nos vamos a estar invitando a la última actividad del año en el mes de diciembre, así que los invitamos a que revisen la página del Instituto Nacional de las Personas Mayores, que ahí también van a encontrar otras actividades que se vienen desarrollando en el instituto y en el territorio. Buenos días y buen almuerzo para todos.